Hola amigos, bienvenidos al canal de ProduArt Studios. En este video veremos cómo crear las imágenes para publicar un carrusel de Instagram con Photoshop. La imagen cuadrada para los posts de Instagram deben medir 1080 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto. Las publicaciones tipo carrusel nos permiten cargar un máximo de 10 imágenes. Antes de comenzar, recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Lo primero que debemos hacer es ir al Photoshop y establecer las medidas al momento de crear un nuevo documento. El ancho del documento va a depender del número de partes que tenga el carrusel. Para este ejercicio vamos a hacer un documento de 4 partes, es decir, debería ser 1080 por 4. Esto sería 1080 por 4, eso nos da 4320. Debemos colocar en el ancho 4320 píxeles. Y de alto van a ser 1080. Vamos a dejar la resolución en 72 puntos por pulgada porque es una imagen para pantalla. No vamos a imprimir esa imagen. Vamos a darle crear y él nos genera esta área de trabajo. Ahora vamos a establecer unas guías. Photoshop tiene guías inteligentes que nos va a permitir ajustar y acoplar elementos a través de esas guías. Entonces vamos a ir al menú Vista, nueva composición de guía. Le vamos a decir que el número de columnas es igual al número de partes, es decir, 4. Y no queremos tener márgenes. Podemos desactivar esos márgenes. Le damos a dar OK. En la primera parte de este documento vamos a colocar un fondo negro, pero antes de comenzar vamos a decirle que nos guarde el documento en formato PSD, en formato Photoshop, que es el que nos mantiene las capas, donde vamos a poder editar las capas. Le decimos que lo guarde en el equipo, le vamos a poner carrusel. Vamos a darle guardar y le decimos que sí, que escriba sobre ese que ya habíamos creado previamente. Vamos a establecer el fondo negro en la primera parte con el cuadro, con la herramienta rectángulo. Vamos a dibujar ese cuadro y cambiamos ese cuadro. Fíjense que cuando decimos las guías inteligentes, él se acopla o el elemento se acopla a esa guía. Y presionamos Enter para que asuma el cambio. Aquí en el panel de capas vemos cómo se van incorporando cada uno de esos elementos. Y le vamos a decir que en el borde no tenga borde, ¿ok? Solamente el relleno negro. En la descripción del video le dejaremos un enlace para que puedan descargar los insumos que utilizaremos para este ejercicio. Vamos a darle a abrir, vamos a buscar los insumos que utilizaremos. Vamos a tomar esta foto, vamos a darle a abrir y copiamos este segmento. Copiamos esta parte, vamos a apagar la capa negra. Vamos a decir pegar. Vamos a cambiar el tamaño con control T y ajustamos ese tamaño de manera proporcional. ¿Okay? Las publicaciones tipo carrusel son ideales para integrar los elementos entre una pieza y otra. Estas son buenas son recomendables para hacer líneas de tiempo, para hacer descripciones de servicios, para los paso a pasos para adquirir un producto. Ese tipo de cosas, para ese tipo de cosas son recomendables las publicaciones tipo carrusel. Lo que queremos es que con el carrusel él se acople de manera perfecta al momento de separar esas piezas. Entonces vamos a colocar más o menos por aquí. Le vamos a dar Enter. Y en las propiedades de esa capa le vamos a decir que elimine el fondo. Photoshop trabaja de manera no destructiva y él va a crear una máscara para eliminar ese elemento. Vamos a prender nuevamente el fondo negro y a esta capa vamos a seleccionar la parte de la foto. Fíjense que como trabaja de manera no destructiva, él crea una máscara y esta capa tiene dos partes. La parte de la derecha es la de la máscara y la parte izquierda donde está la fotografía. Entonces le vamos a decir que le vamos a colocar un efecto a esa capa. Entonces aquí le decimos resplandor exterior y le vamos a colocar esto. Vamos a darle OK para decir de esa manera nos sirve. Hacemos zoom y de esa manera él por defecto tiene el signo más. Si le damos con la tecla Alt cambia menos y ya podemos hacer el inverso. Entonces sí, aquí vamos a dar un resplandor exterior para que aplique este efecto. Entonces ahora vamos a tomar otra fotografía o vamos a traer otra fotografía. Vamos a abrir esta fotografía, damos OK y vamos a copiar esta fotografía para que se integre con los otros elementos.
Decimos control A, la copiamos y la vamos a pegar en el que estamos construyendo. Vamos a darle a la tecla Alt, presionamos la tecla Alt para que haga el inverso. Ponga más pequeño la visualización y le decimos pegar. Le decimos pegar y le decimos control T y cambiamos el tamaño de ese documento. Cambiamos el tamaño. Lo que queremos es que esta pieza ocupe dos partes. Vamos a dar OK, pero queremos que gire. La transformamos que gire de manera horizontal y vamos a colocarla. Pero esta foto vamos a colocarla por debajo de la foto del chico. Vamos a darle OK. Vamos a cambiar el tamaño que se vea así. Y más o menos así la vamos incorporando, para que se vea la integración entre esos dos elementos. Fíjense, aquí el Photoshop hace esa integración de una manera bien limpia. Fíjense cómo aquí él va uniendo esas dos fotografías. Para esta cuarta parte de la imagen vamos a traer una fotografía que vamos a utilizar de fondo. Vamos a abrirla. Le decimos selección todo, copiamos y vamos a pegarla en el documento que estamos creando. Le decimos pegar. Con control T vamos a modificar su tamaño y vamos a llevarla vamos a colocarlo más o menos por aquí. Ok. Con la barra espaciadora activamos la herramienta mover. Vamos a ir guardando el documento. Y ahora vamos a traernos otra fotografía con esta chica que queremos que dé la sensación que está sentada sobre ese elemento. Vamos a seleccionar esta parte de la fotografía, le decimos edición copiar y nos cambiamos al documento que estamos generando. Le decimos pegar, repetimos control T y ajustamos el tamaño de esa foto. Más o menos por aquí, vamos a cambiar el tamaño. Presionamos Enter y en las propiedades de esa capa le decimos que elimine el fondo. Que elimine el fondo. Hacemos control T. Y con la herramienta, la barra espaciadora, vamos a activar esto. Vamos a mover esto un poco para acá, para que la chica no quede tan a la orilla. Y la ponemos más o menos por aquí. En esta primera fotografía que le eliminamos al fondo, tenemos un resplandor exterior con unos parámetros. Vamos a seleccionar esa capa y vamos a copiar el estilo de esa capa. Y lo aplicamos a la capa donde está la chica. Con la barra espaciadora nos desplazamos y le decimos que pegue el estilo. Entonces le va a pegar ese resplandor exterior. Tenemos esto así. Ahora vamos a crear una imagen para generar una máscara con ella e integrar esta capa con la fotografía que está por debajo. Podemos cerrar el detalle, los estilos o los efectos que están aplicados a esta capa y vamos a generar una nueva capa donde vamos con el lazo, la herramienta lazo poligonal. Ella por defecto está en la herramienta lazo. Para que despliegue el submenú dejamos presionado ese cuadro donde tiene la flecha y vamos a seleccionar herramienta lazo poligonal. Y vamos a crear una imagen así, trazándola de esta manera. Le vamos a decir en el menú edición, rellenar. Y vamos a decirle que tome un color. Decirle el color frontal. Ok, que sea negro. Ok, pero el color frontal vamos a cambiarlo a verde para que podamos diferenciar. Lo rellenamos nuevamente con el color frontal para diferenciar. Y aquí le decimos selección de seleccionar. Y vamos a tomar esa fotografía. Este efecto lo vamos a colocar debajo de la foto a la que le queremos aplicar la máscara. Entonces seleccionamos la foto y con el botón de la derecha le decimos crear máscara de recorte. Y él va a cortar la imagen de esta manera. Él va a crear una máscara con la forma que nosotros creamos. Ahora vamos a crear una nueva sombra. Vamos a trazar
esto así. Ok, y la vamos a rellenar, edición rellenar, pero antes de rellenarlo tenemos que crear una nueva capa. Ok, decimos edición rellenar y la vamos a rellenar con un color negro. Le decimos de seleccionar con control D o en el menú selección le decimos seleccionar y a esa capa le vamos a aplicar un filtro de desenfoque y le vamos a poner desenfoque gaussiano. Ese desenfoque gaussiano es de nosotros jugáramos con el tamaño. Le damos OK, ahorita está en 25 píxeles y vamos a mover esta sombra para que él integre esta capa sobre la fotografía que estaba previamente creada. Entonces fíjense que ahí podemos escribir aquí el texto para que identifique la primera parte de ese carrusel. Vamos a poner videojuegos, vamos a dar control T y aumentamos el tamaño. Okay. Aquí le damos enter y con la herramienta zoom vamos a acercarnos para ver el detalle. Seleccionamos el texto y le vamos a decir que disminuya la separación o el interlineado. ¿Sí? Y ese texto debe ser más pequeño. Nos posicionamos sobre el tamaño y lo arrastramos a la izquierda. Okay. Y llevamos esto aquí. Y vamos a tomar la palabra que dice video, le damos doble clic a lo que dice video nada más y la separación entre caracteres la vamos a aumentar. Nos posicionamos ahí, fíjense cómo cambia el puntero y le vamos a decir que es de esta manera. Pero las dos deben estar alineados. Vamos a decirle que lo alinee a la izquierda y vamos a mover eso para que queden los dos iguales. Ok, entonces ahora vamos a guardar el documento, le decimos archivo, abrir y vamos a traernos este icono y ese icono lo vamos a colocar, lo arrastramos al PCD que estamos generando. Ese ahorita está en negro. Le vamos a decir a esa capa que creamos, si le presionamos doble clic a esa capa podemos poner icono, cambiarle el nombre y le vamos a colocar superposición de colores para decirle que esa capa va a tener un color que va a ser el color blanco. Vamos a dar OK y vamos a moverla. La capa que dice videojuegos podemos moverla. Recuerden que esto es algo referencial. Ustedes pueden crear la imagen con la distribución y los elementos que a ustedes más les convenga. Vamos a tomar el icono con control T. Cuando nos ponemos al borde, la apariencia del puntero cambia con una doble flecha indicándonos que en ese momento podemos rotarla. Vamos a darle OK y esa opacidad vamos a bajársela a 80. Vamos a darle un poco más. De hecho puede ser muchísimo menos, 25, para que sea como una trama. Y el interlineado, la palabra videojuegos, vamos a bajarlo, le damos doble clic y aquí tenemos el interlineado para que suba. Okay. Y vamos a dejarlo aquí. Y a ese texto vamos a poner otro efecto. Vamos a decirle que tenga una sombra interior. Entonces le coloca una pequeña sombra interior con un detalle. Vamos a darle OK. Este es el 66.7% del tamaño de visualización o el tamaño real. La imagen podemos ubicarle esa imagen también con el teclado. Vamos a dejarla así. Y con la herramienta Zoom presionamos la tecla Alt y vamos disminuyendo. Entonces, ahí tenemos una pieza ya de 4 partes. Podemos seguir integrando elementos. Podemos seguir integrando un cuadro. Algo así como esto. En caso, recuerden que la idea de crear este tipo de publicaciones tipo carrusel es que se puedan colocar descripciones de elementos. Okay, vamos a darle control T y vamos a ubicar esto más o menos así. Okay. Entonces a esto le vamos a vamos a colocar una sombra paralela para que sea como montado, ¿eh? Y que ese cuadro no tenga borde, sino que sea, entonces fíjense cómo le va aplicando un bordecito. Y si lo ponemos al 100%, ese es el borde que él le coloca. Entonces coloca ese borde. Vamos a darle con la herramienta Zoom al Alt
y vamos a bajar, en este caso vamos a bajar el relleno. Si bajamos la opacidad, también estamos bajando la opacidad de la sombra y queremos que no baje la opacidad de la sombra y por eso vamos a modificar el relleno. Vamos a bajarlo a 80, pero no estamos modificando, estoy modificando la capa que no es, y es esta, la de rectángulo. Prendemos y es el relleno de esa capa. Entonces vamos a ponerle 80 para que disminuya solo la visualización, la visibilidad del relleno. Aquí vamos a ir incorporando ahora estos elementos, estos PNG. Podemos decirle, en caso que queremos describir, porque queremos hacer un tipo de imagen tipo infografía, y aquí vamos a colocar, pero por encima de ese rectángulo, decimos T. Okay, vamos a colocarlo más pequeño aquí. Y a este cuadro, a este rectángulo, este que está aquí, con control T, vamos a disminuir su alto. Presionamos Shift para que lo haga de manera no proporcional y lo vamos a colocar así. ¿Okay? Entonces esto lo vamos a... Entonces, hacemos archivo guardar. Ustedes pueden generar la línea gráfica que más le funcione o la que más le guste. Pero más o menos esto es la descripción de lo que se puede hacer. Vamos a ir cerrando los documentos que utilizamos de insumos. Para este ejercicio no vamos a colocarles nombres a las capas porque no vamos a exportar ningún recurso de imagen. Lo que vamos a hacer es guardar y vamos a seleccionar con la herramienta marco y se va a acoplar a las guías inteligentes. Le vamos a decir imagen recortar y él va a dejar esto así. Le vamos a decir que lo exporte y vamos a decirle guardar como, que nos los guarde como un PNG para que nos dé la mayor calidad posible. Le quitamos la transparencia, le vamos a decir carrusel-01. Vamos a guardar. Una vez que lo exporte, le decimos deshacer y vamos a repetir ese procedimiento para las 4 imágenes. Imagen recortar. Fíjense que al momento que lo vayamos a publicar en el Instagram, él se va a acoplar de manera perfecta porque está cortado con la guía. Entonces le decimos el mismo nombre, seleccionamos 2. Guardar. Y aquí control Z nuevamente. Seleccionamos la tercera. Entonces ahora vamos a ir al navegador, a nuestro navegador de internet, donde vamos a abrir la cuenta de Instagram, donde vamos a publicar el carrusel. Entonces cambiamos a ese navegador donde vamos a estar logueados, donde vamos a abrir sesión con esa cuenta en la que vamos a publicar. Y para publicar desde el PC le damos a dar con el botón de la derecha, seleccionamos inspeccionar y activamos este modo, el modo de dispositivo. Entonces le decimos que activamos el modo dispositivo, le decimos que vamos a agregar una nueva publicación y ubicamos la carpeta donde hemos grabado las imágenes que vamos a publicar. Podemos tomar las 4 imágenes o el número de imágenes que va a tener el carrusel de manera simultánea y le vamos a decir abrir. Aquí le decimos siguiente. Él nos pregunta que si vamos a hacer utilizar un filtro. Si no podemos visualizar todo, ponemos más ancho a esto y le decimos siguiente. Y aquí nos va a poder la posibilidad de que insertemos el copy o el texto que vamos a incorporar en esa publicación y luego le damos compartir. Entonces, de esa manera va a quedar publicado en el Instagram. Bueno amigos, ya saben, si te ha gustado este video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo tutorial.